Buenos días a todos, mi nombre es Lucas Chicó de Contagiando la Peste y estamos en un nuevo video, en esta ocasión nuestro primer video del apartado Teoría. Es un apartado donde nosotros vamos a charlar y a comentar escritos de Freud y de Lacan y de otros psicoanalistas de la época. En esta ocasión tengo el gran lujazo, de poder conversar sobre el texto ¿Pueden los legos ejercer el análisis?, un texto freudiano de 1926, con una amiga personal, la gran Caro Roggero, que a decir verdad, voy a contar una intimidad, cuando le pregunté si ella estaría dispuesta a hablar conmigo sobre este texto, ella me confesó que le resultaba poco atrapante, pero luego, cuando lo leyó nuevamente, se dejó abrazar y hoy estamos acá reunidos para poder comentar ese texto. Para la gente que no la conoce, Carolina Roggero es psicóloga graduada de la Universidad Nacional de Rosario, además es coordinadora de Te Cuento un Cuento, que es un taller para pacientes oncológicos que pertenece al Grupo Continuidad del Observatorio de Salud Mental y Adicciones de la UNR. Y ella se define y se considera como una escritora, actividad que por ahora, según ella, está en pausa. Bienvenida, Caro, un re gusto para nosotros. Bueno, buenos días, el gusto es mío, por supuesto, y estoy muy contenta de tener esta reunión con vos y además de ser parte del primer video teórico de Contagiando, así que, bueno, estoy muy feliz. Bueno, para dar inicio a este video, podríamos comenzar diciendo que este texto, que se llama ¿Pueden los legos ejercer el análisis?, de 1926, refleja una postura que Freud ya venía sosteniendo desde 1924. Y si hacemos la pregunta, ¿pueden los legos ejercer el análisis? ¿A qué nos estaríamos refiriendo con los legos? Bien, bueno, para empezar, un lego en la época en la que Freud escribe este ensayo es un analista que no tiene el título habilitante de médico para ejercer el psicoanálisis. Fundamentalmente a esto también se le puede llamar psicoanálisis profano o análisis profano. Entonces en el ensayo lo que Freud hace de una forma un poco fantástica o literaria es dialogar con un juez imparcial, ¿no? Entonces lo que hace es intentar presentarle una cierta postura a este juez para ver cuál es su opinión final respecto a la pregunta fundamental de si pueden los legos ejercer un análisis. Este escrito tiene la motivación fundamental de que en esa época Theodor Reik había sido acusado en Viena de ejercer el psicoanálisis sin este título habilitante de médico, que por ley en general en Europa fundamentalmente prevenía el acceso a los legos al psicoanálisis. Por el contrario, y esto es muy interesante, en Estados Unidos cualquier persona podía elegir con quién se quería analizar, ¿no? Esto para Freud es una cuestión de interés, porque en este deseo también vamos a pensar la cuestión de un análisis. Bien, entonces va a empezar a plantear ciertas críticas y su postura de una forma ordenada, cronológica, pero siempre incluyendo ahí, entre lo metapsicológico, su posición. Entonces, lo primero que empieza a plantear Freud fundamentalmente es la cuestión de la enseñanza del psicoanálisis. ¿Puede enseñarse el psicoanálisis? ¿Cómo se transmite? Y la dificultad fundamental con la que siempre nos encontramos es la inclusión de un tercero adentro del consultorio o adentro del dispositivo analítico. Fundamentalmente Freud, y acá sin ningún prejuicio, dice, vamos a pensar cómo sería introducir a un tercero adentro de este dispositivo. ¿Y qué es lo que pasaría? Primeramente, este tercero se sentiría descreído de el alivio que causa la palabra. Se sentiría sorprendido, ¿no? Sí, porque a diferencia de un médico, los médicos ven lo que están estudiando. Viene un paciente con una ACV. Ustedes pueden ver los síntomas que causa la enfermedad. Si le hacen una resonancia magnética, pueden ver el agente que causó la enfermedad.
Si abren esa cabeza pueden ver los productos reales de la enfermedad y también pueden, a través de una intervención quirúrgica, curar de algún modo esa patología. Bueno, esto en el psicoanálisis no ocurre. No. Además, a diferencia, no sé si recuerdan esa famosa imagen de Charcot, que yo la voy a poner ahora en el video, en donde él está presentando a una histérica en el hospital de la Salpêtrière a sus discípulos. Estaba Charcot parado con una histérica de lado, mostrándoles al público los síntomas que tenía esta histérica. Bueno, esta modalidad operatoria en el psicoanálisis no ocurre, porque el psicoanálisis no admite terceros oyentes. Nosotros no podemos ver un tratamiento psicoanalítico. Uh-huh. Y si ocurriera, lo primero que pasaría sería este descreimiento, ¿no? Esta deslegitimación, en cierto punto, de este alivio que causa la simple palabra, ¿no? Que de simple para nosotros en realidad no tiene mucho. Pero va a decir, vamos a suponer que incluimos a este tercero. Vamos a encontrarnos con 3 cuestiones. Lo primero que va a decir este tercero es que asociamos el análisis a una confesión. Y acá Lacan, Freud, ese lapsus, dice, le pedimos al pecador que diga lo que sabe, pero a un neurótico se le pide que diga algo más, ¿no? Y esta es la cuestión. No podemos reducir la asociación libre a una confesión de un pecador. Si no, solo bastaría con ir a confesarse a la iglesia y listo. Exacto, exacto. Y cumplir una penitencia por esa confesión, ¿no? Luego también este tercero podría criticar al psicoanálisis de sugestión. Y acá Freud no se deja engañar y es muy rápido para responder esta cuestión y dice, cualquiera que conozca el concepto de transferencia puede argumentarle a este juez imparcial que la transferencia y el análisis no son sugestión. ¿Bien? Y la tercera cuestión es que no alcanza con la observación, con la mera presencia, para entender cómo funciona un aparato psíquico. Y acá Freud dice, bueno, todo el mundo tiene un aparato psíquico y muchos por eso creen entender cómo funciona. No alcanza con eso. Es fundamental haber atravesado primeramente un análisis propio y además conocer la teoría del inconsciente. Y acá es donde el juez imparcial y Freud empiezan a conversar un poquito sobre la naturaleza de ese inconsciente. Y entonces Freud, sin lugar a dudas, tiene que meterse en la cuestión de la sexualidad. Bueno, ¿qué argumenta este juez imparcial? Los médicos han estudiado el aparato sexual, conocen sobre la sexualidad humana. La cuestión es que para Freud esto no alcanza. Entonces, pregunta, ¿no? ¿En qué posición está ahora este juez imparcial? Y él responde, hasta ahora vengo entendiendo lo que escucho, pero no sabría cómo intervenir. ¿Cómo intervenimos? Esa es la pregunta. Y Freud responde claramente interpretando y comunicando. ¿Bien? En ese sentido, hablando antes de esta conversación con Caro, nosotros teníamos ganas de aclarar que nosotros pensamos a la interpretación como un modo de acercar al paciente a su deseo. Eso queríamos dejarlo claro, cuál es nuestra postura respecto a la interpretación. Busca acercar al paciente al orden de su deseo. Exacto, fundamental. Entonces, si pensamos a esta interpretación así, parecería simple o simplista creer que el paciente va a aceptar esa interpretación de forma gustosa. No siempre ocurre eso, aunque esto lo acerque a su deseo. Freud acá es muy claro respecto a la cuestión de la abstinencia. Es fundamental que el analista no se apure a interpretar, a intervenir. Entonces, es necesario esperar a ese momento en el que el paciente necesita un último empujoncito que lo acercaría a esa verdad que parecía ser un saber no sabido, ¿no? Aún así, una interpretación justa y en el momento correcto genera resistencias. Y esta es la cuestión fundamental, porque con esas resistencias tenemos que trabajar.
Y no trabajamos con esas resistencias interpretando nuevamente, sino que se trabaja con esas resistencias desde una posición. Y acá Freud implica al analista en su lugar, ¿no? Y va a trabajar con esas resistencias implicándose a sí mismo en la noción de transferencia que parece inmiscuirse de a poco en el texto, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimos cuidados con estos sentimientos que se dirigen al analista, que Freud categoriza como pretéritos, reprimidos, ¿no? En algún momento asociado a la infancia, a la sexualidad. Y acá esto me lo adhiero yo, no lo dice Freud, pero creo que está refiriendo, estoy refiriendo a la cancha del analista, ¿no? A ese saber hacer del analista con aquello que viene de ese otro que está ahí, ¿no? Con esos sentimientos. Pero la cuestión es que esa cancha, ese saber hacer, ¿dónde y cómo se aprende? ¿No? Entonces Freud dice, bueno, a manejarse con estos sentimientos se aprenden en los institutos de psicoanálisis. Cuestión un poco compleja hoy en día. Hoy en día Pero es un debate sumamente actual del psicoanálisis, ya que surge la pregunta, ¿realmente uno aprende psicoanálisis a través de institutos? O sea, ¿los institutos pueden apropiarse de una herencia del psicoanálisis y transmitirla como enseñanza? Eso es un debate muy actual dentro del psicoanálisis que le agradecemos a Pablito Zenón por introducirnos en él. Le mandamos un saludo de paso, después le vamos a compartir el video. Entonces, volviendo, ¿no?, a Freud, acá es muy categórico, ¿no? Y nos dice, entonces, resumidamente, podríamos decir que quien ha estudiado el psicoanálisis, quien ha hecho un análisis propio, quien ha estudiado la sexualidad y quien ha aprendido la técnica del psicoanálisis, no es un lego. Para nada, una persona con estas condiciones podría ser categorizado como un profano. La cuestión de si tiene o no un título de medicina parece algo secundario, ¿no? Y esta es la hipótesis freudiana fundamental del texto. Eso es No sé si brillante. coincidís. Ahí está la respuesta a la pregunta que titula la publicación. Muy poco importa si un analista es médico, es licenciado en letras o es psicólogo. En tanto y en cuanto se cumplan con los requisitos que acá Freud les dice, que estudie psicoanálisis, que haya vivenciado un análisis propio, que haya estudiado la sexualidad y que haya aprendido la técnica del psicoanálisis, poco importa que sea que sea médico, para dar cuenta o para trabajar también como analista. Exacto. Y además va a argumentar algo fundamental, y es que al paciente poco le importa el título de ese analista. Al paciente le interesan aquellas cualidades del analista que lo hacen digno de confianza. Y eso creo que es fundamental. Exactamente. No obstante, en la actualidad muchas profesiones están reguladas por colegios y el colegio enmarca la profesión. Entonces, necesariamente en algunas ocasiones tenés que dar cuenta de esos estudios que respaldan un título. Otro tema aparte para otro video, otra reflexión que podemos tomarnos 10 cervezas y terminar a las 5 de la mañana hablando. Queda para otro momento, Carito. Queda para otro momento. A La mí lo cuestión, que me parece sí. brillante, que es algo que es re novedoso, que a la única persona que yo se lo pude leer fue a Freud, es esto de crear una figura con la cual discutís. Que él crea poéticamente, literariamente, artísticamente, la figura del juez imparcial para poder ir hablando sobre este tema. No es que Freud realmente habló con un juez que es imparcial, no, sino que él en el texto inventó la figura del juez y le fue comentando poco a poco la metapsicología del psicoanálisis, es decir, la teoría psicoanalítica. Y lo que me parece brillante, que esto es re freudiano, que se autocritica él mismo,
O sea, él se critica a él mismo a través de la figura del juez imparcial. Eso es absolutamente brillante. Incluso no elige un juez imparcial dócil, sino un juez imparcial que le cuestiona hasta el mínimo detalle, ¿no? Y eso es fundamental en el texto. Y deja entrever la posición de los colegas de Freud, ese juez imparcial. En este caso, Freud incluso va a decir, yo estoy al tanto de que mis colegas no piensan lo mismo que yo. ¿No? Entonces, este texto no solo es un intento de Freud de colaborar con esta cuestión de Reich y de su acusación, sino también de el convencimiento de sus colegas, que en realidad podríamos decir que no son los colegas de Freud, porque Freud es el inventor del psicoanálisis. Entonces, estos colegas han tomado una posición independiente respecto a esta cuestión y es lo que Freud intenta argumentar para convencerlos. Y a mí lo que también me resulta digno de admiración y que me parece brillante de Freud es que él a este texto lo comienza a escribir en junio de 1926 y unos años antes, en el 1923, a él lo diagnostican de cáncer de mandíbula. O sea que él estaba en pleno proceso patológico, atravesando su cáncer de mandíbula, y pese a eso, él, cuando imputan a Theodor Reich de ejercer el análisis de modo ilegal, él escribe este escrito brillante atravesando un cáncer. Eso no me generan más que palabras de respeto a la figura del viejo Freud. Fundamental. Bueno, después dicen que el inconsciente no existe. O sea, yo sabiendo que vos trabajás en un taller para pacientes oncológicos, me puse a hablar sobre esto. Bueno, ¿viste? Después dicen que esto no existe. Ese inconsciente en ese análisis, ¿con un analista lego? Esa es la pregunta. Para cerrar, me gustaría hacer también dos últimas acotaciones. La primera es que Freud remite a intereses para sostener su posición. Y estos intereses son intereses prácticos. No son intereses meramente teóricos, son prácticos, podríamos decir incluso clínicos. El primer interés para que cualquiera pueda ejercer el psicoanálisis, cualquiera que no sea un lego en los términos en los que ya hablamos, es del enfermo. ¿Qué va a decir? Repite y remite a esta cuestión de que poco le interesa a ese neurótico si el analista tiene un título de médico o no, sino estas cualidades que lo hacen capaz y digno de confianza. El segundo interés es del médico. Ya nos dice, la carrera de medicina es muy larga, es muy prolongada. Sumarle la cantidad de años que requeriría estudiar bien un psicoanálisis sería duplicar su duración, porque un psicoanálisis no se puede estudiar en un par de años. ¿Bien? Pero además un interés que es de la ciencia. ¿Qué es lo que espera Freud? Que el psicoanálisis no sea devorado por la medicina, que no sea categorizado y encerrado en un manual y guardado en una biblioteca, ¿no? Y esto es fundamental, porque acá Freud está pensando y argumentando su posición a partir de lo que espera para el futuro del psicoanálisis, ¿no? Entonces, en el apéndice va a volver... En el apéndice, sí. No, que lo que siguió este texto fue que Freud siguió siendo muy criticado. Por más que a todo Reich lo hayan absuelto, gracias a esta maravillosa defensa del fundador de la disciplina por la cual lo acusaban, por más que haya quedado absuelto, Freud fue sumamente criticado en Europa. Y es por esto que él al año siguiente, a través del apéndice, va respondiendo a todas estas críticas que le han ido realizando. Exacto. Y ese apéndice es muy claro, muy categórico en esta cuestión, ¿no? Primeramente, ahí Freud argumenta que el psicoanálisis no es una rama de la medicina. Por ende, no habría necesidad de que el analista sea médico para poder ejercer el psicoanálisis, ¿no? Acordémonos, estudiar el psicoanálisis, haber ido a un análisis propio, conocer sobre la sexualidad y aprender la técnica. Y esto hace que una persona no sea un lego.
Entonces, la cuestión del título de medicina es secundaria. No está diciendo, bajo ningún punto de vista, que los médicos no puedan ejercer el psicoanálisis. Son aptos, pero no son más aptos que otras personas que no son médicos. Esta es la cuestión. Y además va a cerrar ese apéndice con algo que a mí me pareció encantador, que es asumir que él nunca se consideró a sí mismo un médico real, que en el origen él no tenía la intención de socorrer a los enfermos, ¿no? Que su interés iba por otro lado, y esta frase la voy a leer porque es preciosa y sería injusto que yo modificara el decir de Freud. Él nos dice, mi propósito era comprender algo acerca de los enigmas del mundo en el que vivimos y contribuir quizás con algo a su solución. Gracias a esto, a esta forma de pensar, ¿no? Freud empezó en la medicina, pero terminó encontrándose con algo que lo implicó muchísimo más, que es el psicoanálisis, ¿no? Y me parece que esa frase es vital para cerrar esta Y exposición. vaya que lo ha logrado, esto de Ujú. contribuir a algo en el mundo. Vaya que lo ha logrado. ¿Te sentiste cómoda, Caro? Muy cómoda. Eh, Desde Contagiando la Peste, no sabes cuánto te queremos, en principio, y cuánto te agradecemos por haber participado junto a nosotros en este video. Y para la gente, les vamos a comentar un pequeño adelanto. Se viene con Caro muy próximamente un nuevo video teórico que en esta ocasión lo va a proponer Caro. Que yo conociéndola, me animo a decir que arranca con To y termina con Tem. Vamos a trabajar sobre el gran tótem y tabú de Freud. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Caro. Yo la pasé bárbaro. Siempre que hablo con vos sobre psicoanálisis es un gusto total. Así que las puertas de la casa para vos están sin llave. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que me hayas invitado. Te quiero mucho. Estoy muy, muy contenta por el camino que estás siguiendo Contagiando la Peste. No esperaba menos de vos, así que, bueno, gracias.